Bueno, estimados amigos, vamos a hacer una segunda secuencia de estas charlas que le hacemos encarado para ver algo sobre lo que hemos llamado historias amenas. Esto es ir viendo algunas cosas que nos pueden interesar y que pueden interesar también a todos ustedes. Nosotros en la Junta de Estudios Históricos de Banfield lo que pretendemos es que la gente empiece a interesarse en la historia. Y para interesarse en la historia, lo más lógico, principalmente para todos aquellos que de alguna forma se quieren iniciar en la investigación, la cuestión está en ir investigando objetos viejos, de los que tenemos, por ejemplo, acá en Banfield, con quien los estamos estudiando, con otros compañeros, otra gente que nos ayuda, porque en el futuro pensamos armar un museo en la ciudad de Banfield, y al querer armar un museo vamos a tener que saber qué pasa con los objetos que tenemos, y que algunos de ellos son muy viejos. Por ejemplo, les voy a mostrar hoy algo que hace muchos años estaba en mi casa y que por un tiempo muy largo nunca me interesó, pero alguna vez después nos llamó la atención. Y era esto, si ustedes lo ven ahí, es como un cilindro, no tiene nada extraordinario, pero es un cilindro bronce. Tiene unos trabajos muy bonitos, de repujado del material de bronce, y que no sabíamos qué era. Sabíamos dándolo vuelta de que tenía unos números ahí que hablaba del 75, qué sé yo cuánto, pero no sabíamos mucho más de eso, hasta que empezamos a estudiar el tema. Estaba acompañado por otro objeto, otro igual, más chiquitito, que en verdad son floreros. Cuando nosotros nos podemos ver, son floreros, pero son floreros sencillos. ¿Con qué se hicieron estos floreros? ¿En qué época se hicieron? Bueno, llegamos a la conclusión de que estos se hicieron durante la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14-18, 1914-1918, y que fue algo que se llamó, después de mucho buscar, se les llama artesanía de trincheras. ¿Qué significa esto, artesanía de trincheras? Sí, es una artesanía, evidentemente, es una cosa muy bonita, pero ¿cómo fue hecha? Porque, bueno, resulta que la tremenda guerra del 14-18, donde no sé si todos saben que murieron alrededor de 20 millones de personas, lo que no era poco para la época por la poca población que había en todo el mundo. Fue una guerra mundial. Pero se le llamó la guerra de las trincheras. ¿Por qué se llamó la guerra de las trincheras? Bueno, porque se peleó en trincheras, o sea, entre una trinchera donde estaban los franceses y una trinchera donde estaban los alemanes. Por ahí había 500, 600, 1000 metros de distancia. Y se peleó continuamente. Principalmente con bayoneta calada y cuerpo a cuerpo, o sea, muy cruel, con enorme cantidad de bombas que se tiraron, de obuses que se arrojaban de un lado para otro. Estando tan cerca no era tan complicado. Pero bueno, ¿qué pasaba? No se peleaba continuamente. Había momentos en que tenía que parar. Incluso hasta parece que a veces se ponían de acuerdo, franceses y alemanes y otros que pelearon, se ponían de acuerdo para
para parar por un rato y después seguir peleando. Tanto es así que, por ejemplo, cuando se acercaba las fiestas, por ejemplo Navidad, era tanto la Navidad para los españoles, para los alemanes como para los franceses. Y en esos momentos paraban. Incluso hay escenas que se conocen de gente, por ejemplo, fumando, compartiendo cigarrillos, entre ellos alemanes y franceses, aunque no se entendieran, y cuando terminaba esa hora, 2 horas, 3 horas vamos a llamarle festejo, porque no era ni siquiera un festejo, era una conmemoración, se juntaban y se volvían a separar y seguía la guerra. Ya había horarios preestablecidos. Había un problema ahí. ¿Cómo hacían para festejar? ¿Cómo hacían para festejar? Porque festejar fumando verdaderamente era una cosa que no le daba mucho y generalmente es con lo único que se puede conseguir es con bebidas. Bebidas alcohólicas en ese momento no se conseguían. Tampoco los que estaban adentro de una trinchera tenían dinero para poder pagar algo. ¿Y esta gente qué hacía? Esta gente, como no tenía con qué conseguir las bebidas alcohólicas, menos el dinero, se dedicaba a hacer artesanías, los que podían, se dedicaban a hacer artesanías sobre qué materiales, sobre los materiales que tenían ahí. ¿Y qué materiales tenían? Tenían las vainas de los obuses, de estas tremendas cosas. Esto era de cañones del 75, o sea, 75 milímetros de diámetro. Hay fotografías de montañas de estos obuses que se tiraban continuamente y que estaban allí. Entonces sobre esto trabajaban y hacían estas cosas que realmente son hermosas. Cuando uno las estudia, me he enterado que es Art Nouveau de las últimas épocas. ¿Qué motivo tomaba el anónimo? Porque hoy en día no lo conocemos quién era el anónimo que hacía este trabajo, el soldado anónimo. En este caso ha tomado, fíjese, bueno, ustedes saben que el Art Nouveau se caracteriza principalmente por las formas curvas, la presencia de flores, frutos, enredaderas, hojas, muy natural todo, ¿no? Bueno, en este caso que se conoce que lo que tenían, el motivo que tenían ahí en esos campos eran amapolas y dibujó una amapola. Es una pieza única, es única y irrepetible, no hay otra pieza igual de esto. Lo mismo estas pequeñas, que eran otro tipo de pequeños obuses o balas que se tiraban entre trinchera y trinchera. Ahora, ¿cómo apareció esto acá? ¿Cómo aparece esto en mi casa? Bueno, yo les conté la otra vez la historia de que tenía una abuela francesa que había venido a fines del 1800 y que había traído, ¿se acuerdan? Que fue la historia del nombre de la cacerola. Había traído cacerol en francés, y que yo tenía una vieja cacerola traída en esa época por mi abuela. Pero mi abuela estaba casada también con un francés que también vino por la misma época y que se casaron acá en la Argentina, dentro de la misma colectividad, como era común antes, no solamente la colectividad francesa, era común en las distintas colectividades. A veces eran casamientos armados, dicen algunos, ¿no? Y así era cierto, se conocían allí, porque a veces ni conocían el idioma del lugar, todavía. Bueno, mi abuelo, antes de venir a la Argentina, el abuelo francés que yo nunca conocí, yo no lo pude conocer por desgracia, porque a los otros 3 abuelos sí, vivieron conmigo y yo los conocía, pero ese abuelo ya había fallecido.
cuando yo he nacido, ese abuelo había hecho la famosa conscripción que tenían que hacer allá en Francia en estos tiempos, fines del 1800, que eran a veces de 3 años, era una locura. Hizo toda la conscripción y salió de allí con un pequeño título que tenía, que era suboficiales de reserva, suboficial o oficial de reserva, verdaderamente no se entiende muy bien. Pero bueno, luego viajan a la Argentina, viajan 3 varones con los padres, se instalan en Buenos Aires, eran joyeros relojeros, y mi abuelo, que era muy joven, consigue trabajo en Gafi Chávez. Gafi Chávez, ustedes saben que era la tienda, en ese tiempo así se llamaba, era la tienda más grande que había en Buenos Aires. Este hombre, en este caso mi abuelo, llegó hasta gerente de Gatti Chávez en la ciudad de La Plata. Pero ¿qué hacía? Viajaba todos los años por Gatti Chávez, viajaba a París a comprar mercaderías que traía para Gatti Chávez, pues se vendían acá. Todos modelos franceses, etcétera, etcétera. Llega el momento de la guerra, en muy pocos días le llega lo que se llamaba la movilización. Ya en julio del año 14 le llega el comunicado para la movilización y se tiene que ir, era oficial de reserva. Se podría haber quedado y no haber ido, pero bueno, como buenos patriotas, sí fueron también los alemanes, fueron otros, fueron italianos. Volvieron a pelear a sus patrias. Este hombre viaja porque les daban los pasajes, todo, viajan como buen francés, según comentarios de mi abuela, viaja con la secretaria que tenía, lo cual, bueno, era criticable evidentemente, pero deja acá a vivir en Banfield a su mujer y a sus 2 hijos, uno de los cuales desciendo yo, uno de los 2 hijos justo en la esquina de una casa que todavía existe, en parte, actualmente es un club de vinos o vinerías y de ese estilo, en Pueyrredón, en las calles Pueyrredón y Chacabuco. Bueno, la deja la familia, también quedan los suegros de él, a cargo de los chicos, que eran pequeños, y bueno, viaja, se va a la guerra. Y pelea ya por un tiempo, por los 4 años, a los 4 años recién vuelve, y vuelve con estos objetos que les mostré, con esta preciosura, con el otro, y algunas cositas más de muy poco valor, pero en ese tiempo no tenía mucho valor, pero vino, por ejemplo, con lo que era la libreta de guerra, que se llama esta, libreta de guerra, y con un libro que hizo él, un libro de fotografías, un álbum, La Gran Guerra, que lo hizo él. Fíjese en el valor que tiene hoy en día, más de 100 años tiene. Les quiero mostrar alguna cosa muy rápida. Fíjese en el libro de guerra, esto que está allí, cuando llegaban, le daban todo el equipaje. Es para mostrarle lo miserable que eran esas guerras y los militares en esa época. Le entregan todo el equipo de guerra, los mandan a pelear 4 años, y cuando vuelven de la trinchera de haber peleado 4 años, tienen que devolver todo lo que le habían dado. Imagínense ustedes, están peleando 4 años en medio del barro, tirado ahí adentro de una trinchera. ¿Qué podían devolver? Un saco roto, un pantalón, bueno, lo conseguí, había que devolver todo. Bueno, en este listado, es interesantísimo, está lo que entregaban, y después cuando vuelven en el 18, que termina la guerra,
desfilan las tropas bajo el Arco de Triunfo, todos los que pelearon desfilando bajo el Arco de Triunfo, terminaban de pasar el Arco de Triunfo y ahí nomás tenían que ir a entregar todas las cosas que le habían dado para ir a la guerra. Habían peleado gratis por su patria. Bueno, trajo este álbum también, les quiero mostrar solamente rápidamente. Fíjense qué pedazos de cañones eran los cañones que tenían. Hay una persona metida dentro del cañón. Esto era un cañón que le habían tomado a los alemanes, se llevaban en vagón de ferrocarril. Pero adentro del cañón entraba una persona. Creo que tiraba algo así de 10, 15 kilómetros de distancia ya en ese tiempo las balas. No había cohetes, ¿no? Eran balas, no eran cohetes autopropulsados. Y se llevaban vagones ferroviarios. Bueno, este era un cañón que ellos habían tomado a los alemanes. Y como trofeo de guerra, están fotografiados ahí. Bueno, todo esto que les cuento es para decirles solamente que voy a hacer en este momento un pequeño homenaje a mi abuelo, al cual no conocí, poniendo estas pequeñas rosas salvajes, poniendo estas pequeñas rosas en el florerito que me trajo de recuerdo, y que esto que trajo, aunque yo no lo conocía a él, me permite a mí ponerme en contacto con ustedes en un rato así que supongo que ha sido agradable. Gracias entonces.